compartir con vosotros algunas reflexiones en torno a la importancia del pensamiento crítico y el pensamiento creativo como dos de las destrezas más importantes que nuestros futuros alumnos van a necesitar en el mercado laboral del siglo XXI. Como sabéis, actualmente podemos dividir las destrezas que necesitamos para incorporarnos en el mundo del trabajo en destrezas duras y destrezas blandas. Las destrezas duras o hard skills son aquellas que están directamente relacionadas con nuestro cociente intelectual y por lo tanto con las habilidades que hemos adquirido previamente. Este tipo de destrezas están muy vinculadas a las tareas que desarrollamos desde el ámbito profesional y que son fácilmente cuantificables. Sin embargo, las destrezas blandas o las soft skills son aquellas que están mucho más vinculadas con nuestra inteligencia emocional, con nuestra personalidad, con nuestra forma de comunicar y en definitiva con nuestra forma de comunicarnos con el mundo. Por lo tanto, hoy sabemos que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo son dos destrezas que nuestros estudiantes y futuros trabajadores del conocimiento van a desarrollar, puesto que ellos van a vivir en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento y van a necesitar estas destrezas para ser trabajadores competitivos dentro del siglo XXI. Bien, para ello vamos a establecer primero un marco teórico que nos aclare qué es el pensamiento creativo y cómo implementarlo en nuestras actividades del aula. Y a continuación os daré algunos trucos para que podáis utilizar estas herramientas en vuestras actividades normales y corrientes de vuestro día a día. En primer lugar, me gustaría hablaros del marco teórico. Actualmente, si prestamos atención a la literatura que existe, tenemos que darnos cuenta que existe una gran cantidad de publicaciones, sobre todo en lengua inglesa, en el ámbito anglosajón. Pero permitidme que me quede con John Hughes, que es uno de los autores que, para mi entender, es el que más ha profundizado y que ha creado un marco teórico que permite agrupar todo este tipo de actividades desde el lower order thinking, que está muy relacionado con la comprensión básica, hacia un higher order thinking, pasando por el pensamiento crítico hasta desembocar en el pensamiento creativo, que está mucho más relacionado con la resolución de problemas. Por lo tanto, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo podemos definirlo? Fundamentalmente es una parte integral del proceso de aprendizaje. No podemos pensar que es una actividad sola que se presenta de forma aislada en el aula. Tampoco tiene un orden prescrito. Podemos utilizarlo en cualquier momento, en cualquier estadio de nuestro proceso de enseñanza, dentro de nuestra aula, dentro de nuestra planificación. Y lo que sí es muy evidente y muy importante es que tenemos que prestar atención a lo que se denomina balanced thinking, o lo que es conciencia total de que queremos introducir este tipo de estructura dentro de nuestras lecciones. Bien, una vez que lo sabemos, probablemente estaréis preguntando, vale, pero ¿qué es una actividad de pensamiento crítico? ¿Cómo sé yo que estoy introduciendo una actividad de pensamiento crítico en mi aula? Pues bien, yo que me dedico a la enseñanza del inglés como segunda lengua, estoy muy familiarizada con este tipo de ejercicios, puesto que son muy frecuentes encontrarlos en todos aquellos libros, aquellos manuales de preparación de exámenes de B1, B2, C1, etc. Por lo tanto, si hago uso de todo este abanico de actividades que se nos presentan en estos manuales, podemos dividirlo igualmente en aquellas actividades que van desde la comprensión básica, pasando por el pensamiento crítico, que está muy relacionado con el análisis de la información, al pensamiento creativo, que supone una evolución muy importante, puesto que hablamos de la resolución de problemas. Si echamos un vistazo rápido, por ejemplo, nos daremos cuenta que una actividad de comprensión básica son yes, no questions, true, false questions, dictados, translations, etc. Sin embargo, si vamos un paso más allá y nos metemos en una actividad de pensamiento crítico, nos daremos cuenta que, por ejemplo, identificar cuál es la postura del autor del texto en una determinada cuestión es una actividad de pensamiento crítico. Y sin embargo, si queremos ir un poco más hacia adelante y queremos lidiar con el pensamiento creativo, podemos hacerlo a través, por ejemplo, de la tormenta de ideas o el brainstorm previo a la elaboración de una composición, o incluso mandando a nuestros alumnos que hagan algún tipo de investigación y luego lo presenten en clase. Bien, como veis, son muchas actividades. ¿Cómo puedo yo ordenar todo este mare magnum de actividades? Podemos hacerlo teniendo en cuenta dos criterios fundamentales: thinking outside the box, o pensar fuera de la caja, y thinking inside the box, o pensar dentro de la caja. Aquí podemos encontrar toda una serie de trucos que os van a ser muy útiles. Si prestamos atención al primero de estos parámetros, thinking outside the box, automáticamente nos daremos cuenta que está muy vinculado con el pensamiento divergente. Y si hablamos de pensamiento divergente, automáticamente nos viene a la mente Ken Robinson y su famoso Education Kills Creativity, ¿vale? Probablemente conozcáis el Paperclip Test, ¿vale? Que es como una prueba de fuego que se realizó para comprobar la creatividad
en niños pequeños, en adolescentes y en mayores. Para aquellos que no lo conozcáis, se les dio un pequeño clip a una serie de niños en una guardería y se les pidió que dieran tantos usos como fueran posibles, ¿vale? Ese mismo test se hizo con adolescentes y por lo tanto descendió el número de usos que estos adolescentes proporcionaron y muchos menos fueron todavía cuando se les pidió este mismo ejercicio a los adultos. Por lo tanto, la conclusión puede ser evidente. A medida que crecemos y a medida que nos insertamos más dentro del sistema escolar, la creatividad va muriendo. Pero no tiene por qué ser así. No todos los autores comparten esta opinión, puesto que, por ejemplo, John Hughes afirma que a medida que crecemos tenemos mucho más experiencia y si utilizamos bien esa experiencia podemos ser muchísimo más creativos. Y para ello uno de los primeros consejos que nos dan es que rompamos las rutinas. Y en esto los profesores tenemos que ser muy conscientes que nos podemos pasar años y años y años utilizando las mismas rutinas de clase y quizás sin darnos cuenta. Por lo tanto, es muy importante programar una serie de ejercicios que haga que los alumnos salgan de sus rutinas habituales, pero de sus rutinas mentales, es decir, que rompan esquemas mentales. Uno de ellos, por ejemplo, que es muy sencillo, es este, de Meanings in Minds, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se le proporciona al alumno una serie de símbolos tradicionalmente conocidos, como puede ser el símbolo de la paz, el símbolo del peligro o el símbolo de Work in Progress, con la última ruedecita, y se les pide en primer lugar que identifiquen el significado. Y automáticamente se les pide que se creen una serie de significados nuevos en función de los parámetros que ellos quieran establecer. Otro ejercicio, por ejemplo, puede ser el What would happen if, ¿vale? Donde se le pide al alumno que, utilizando una determinada estructura gramatical, como puede ser en este caso las condicionales, creen situaciones diferentes. Por ejemplo, ¿qué sucedería si un día descubrieras que tu amigo es un superhéroe? O, por ejemplo, aquí, otro ejercicio donde se les pidió a los alumnos que realizasen un ejercicio de creatividad creando una serie de países, ¿vale? Y asignando unas reglas nuevas, por supuesto, para cada uno de estos países. Y tenían que desarrollar cada una de estas reglas utilizando los verbos modales. Por lo tanto, nos damos cuenta que cuando le pedimos a nuestros alumnos que piensen de una manera no convencional, puede ser no solamente divertido, sino también muy productivo. Pero aquí entramos en un aspecto muy, muy importante, como es el knowledge background, es decir, el conocimiento de base que traen nuestros alumnos del mundo exterior. ¿Qué pasa si ese conocimiento no es muy avanzado? ¿Qué pasa si ese conocimiento exterior es muy limitado? ¿Qué pasa si nuestros alumnos tienen problemas para pensar fuera de la caja? Tenemos más trucos.